Y le he dado a la cacharra. Muy bien, está muy guapa, está muy guapa. Sí, ya estoy grabando ya. Bueno, pues... ¿No tenéis micro, o qué? Y bienvenidos. Sí, al botón. El botón. Sí, está. Ah. Bienvenidas y bienvenidos todos a este inicio del ciclo de patrimonio del Ateneo Riojano y Curra Historiadores. Mi nombre es Isaac, soy uno de los organizadores del ciclo, aunque bueno, podríamos decir Ya está, que el ciclo yo creo que lo hemos organizado entre todos los participantes y muchos no participantes, así que muy agradecido a todos ellos. Hoy vamos a empezar con Bruno, que todos los que estamos, pues, yo creo que le conocemos y le tenemos en alta estima, así que vamos a hablar de nuestras presentaciones, Bruno, en ese sentido. Y nada, espero que disfrutéis. Os voy a hablar un poquito, simplemente mencionar las conferencias que vamos a ir teniendo. Vamos a tener una por mes, que además va a estar relacionada con un taller que haremos los sábados, es decir, el jueves haremos la conferencia y el sábado de esa misma semana haremos el taller. Y empezamos con Bruno, que nos va a dar un pedazo de paseo por el Logroño de los años 20, del siglo pasado, del siglo XX. Y el sábado el primer taller va a ser sobre castillos. Vamos a enseñar a la chiquillería pues, cómo se construían los castillos, cómo es un arco, y así de un modo didáctico que vayan aprendiendo. Yo en un principio hablé con Jesús, que andaba por ahí, que a ver si podía ser un taller incluso para nietos abuelos, que hubiera sido súper divertido. Pero bueno, a ver quién viene acompañando a los chiquillos. En febrero pues vamos a tener también una conferencia y un taller bastante interesantes. La conferencia la va a dar David Torres, que es el director de cine. Algunos maestros, entre otros, pues han ganado Goyas, han estado en la carrera de los Oscars, o sea que una persona que sabe de lo que habla cuando habla de patrimonio cinematográfico. Y el taller en este caso lo dará Sergio Larrauri, que bueno, pues nos traerá los peregrinos medievales, les enseñará cómo vestían, cómo vivían esos peregrinos, también esas curiosidades. En marzo vamos a tener, para mí, yo creo que uno de los grandes platos fuertes, pero bueno, Bruno, no estoy desmereciendo a nadie, me desmerezco a mí mismo en todo caso, porque yo creo que va a ser el mes, en mi opinión, más potente. Vamos a tener a una doctora, como es Penélope Ramírez, en Historia, hablándonos de periodismo, el patrimonio periodístico del principio del siglo XX, y el taller a nada lo va a dar la conservadora de la Cueva de Altamira, junto a Leire Torres, que es otra, bueno, la conservadora es Lucía Díaz, y Leire Torres, bueno, pues que es una de las encargadas del programa EvoAdapta, y que, para que os hagáis una idea, esta persona es una de las 3 únicas personas en el mundo que domina una técnica para adaptar huesos solamente con el polvillo que desprende. O sea que algo bueno debe tener esta chica. Y es de Logroño, no la conocemos, no la conoce el gran público, ¿no? Marzo, pues ya pasaremos a patrimonio, en este caso musical, con el doctor en Historia también, Carlos Blanco, uno de los profesores del Conservatorio Eliseo Pinedo, que precisamente además nos va a hablar de don Eliseo Pinedo. Y un taller también totalmente diferente. Vamos a hacer una gincana en este mismo espacio para descubrir el viaje de Magallanes y Elcano.
ya que se cumple también el quinto centenario, pues vamos a hablar. Y ya en mayo terminaremos, igual hay fecha en junio, ya veremos a ver, pero en mayo terminaremos hablando de una cosa que también se celebra este año, como es el Estatuto de Autonomía, el 40 aniversario. No solamente se celebra como hoy el segundo centenario de esa provincia de Logroño, sino que también el 40 aniversario de la creación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que nos hablará el doctor Diego Moreno Galilea. Y el último taller, pues volveremos a la Edad Media y hablaremos en este caso de los caballeros, las justas, les enseñaremos a hacer armaduras. Bueno, pues vamos a estar entretenidos, como yo. Y hoy pues empezaremos con Bruno, que para los que no le conozcáis, que yo creo que no hay ninguno, ¿no?, que no le conozca, aparte de director de la revista Agrarium, estudiante incansable, vamos a decir, de Geografía e Historia por la UNED, profesor en sus ratos libres, escritor, filatélico, amigo también, o sea, lo tiene todo, ¿no? Un chaval completo. Y bueno, tiene una gran base documental de fotografías, y lo mejor de todo es que cuando tuve la idea de organizar todo esto, no hizo preguntas a la hora de hacer la charla. Simplemente me preguntó cuánto tiene que durar y de qué quieres que hable. Así da gusto, ¿no? Así que, Bruno, oye, gracias por venir y muchas gracias por tu disponibilidad. Bueno, pues, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Algunos ya, pues, muchas caras conocidas ya de las presentaciones, como de diferentes actos. Y bueno, pues, como muchos sabéis, pues bueno, en este año también y en el que viene se conmemora el centenario de la creación del Ateneo, que bueno, es el espacio que hoy nos acoge. Y bueno, pues qué mejor manera de acercarnos a esta importante efeméride que conociendo un poco el Logroño de la época. Ese Logroño de 1900, le hemos titulado Logroño 1920, pero en realidad ese 1920 podría abarcar perfectamente toda la década. Y bueno, pues no quiero que sea una charla de datos, de técnicos, simplemente que sea pues como una especie, llamémosle, de viaje en el tiempo a intentar ver ese Logroño de la década de 1920. Sí que es cierto, y lo primero también diré, que hay veces que las fotografías que veis aquí puedan corresponder pues, con los finales de 1910 o principios de 1930. Esto se debe porque no hay fotografías tratadas a veces de algunos sitios de esa propia década, pero sí que es cierto que los lugares más o menos serían muy parecidos, por no decir iguales. Antes de sumergirnos en sus calles, pues vamos a saber un poco cómo era. Pues bueno, sabemos que Logroño en 1920 tenía 26.806 habitantes. Su alcalde, que era el señor que vemos en la pantalla, era Félix Sáenz de Balluerca y Alegría. Y que bueno, en ese momento Logroño estaba creciendo fuera de ese cerco amurallado que ya se había roto en el año 1862, y bueno, está empezando a trazar ese núcleo urbano que será posteriormente pues, el Logroño que todos conocemos. Y bueno, tiene también, hemos de destacar pues, algunas importantes industrias, pues, como la calera y diversas fábricas o factorías que se colocaban a los lados de la propia vía férrea, que era uno de los puntos de comunicación más importantes. Antes de sumergirnos, pues bueno, lo vemos ahí en un plano de 1920, cómo era Logroño. Vemos en el centro, bueno, yo creo que lo vemos todos, reconocemos a la perfección el casco antiguo y podemos ver esa línea negra trazado lo que es la vía del tren, el trazado ferroviario. También nos llama la atención otros elementos, como en la parte derecha arriba vemos una plaza circular, es la plaza de toros de la Manzanera, que ya estaba construida en ese momento, y vemos todavía los restos de lo que fueron las murallas y identificamos claramente los dos puentes. Bien, como hemos dicho, en la década de 1920 surge el Ateneo, pero también hay otros hechos que merece la pena destacar, aparte de los que comentemos, que es la visita de Alfonso XIII en 1925, la apertura de algunos importantes colegios, muchas veces ligados a órdenes religiosas,
o la puesta de la primera piedra del edificio de correos en 1927. Así que bueno, más o menos con este contexto, pues nos vamos a sumergir en ese cómo era el Logroño de 1920. Hemos visto un plano, pues ahora vemos una imagen aérea. Una imagen aérea que sí que es cierto que corresponde a unos pocos años antes y que empezamos a ver rápidamente edificios conocidos. Podemos empezar perfectamente de la izquierda hacia la derecha, con el cuartel Alfonso XII, la plaza de toros de la Victoria, que ya en los años 20 estaba desaparecida. Nos llama la atención rápidamente las 4 iglesias. Vemos también el seminario conciliar, que estaba en lo que hoy es el lugar donde ocupa la delegación de gobierno, activado en el año 34. Vemos el espolón con su arbolado. Y bueno, vemos también la tabacalera y nos llama la atención la vista de la casa del Espartero, que es el actual Museo de La Rioja. Delante de ella vemos que hay un solar, que es el que corresponde al dejado por el convento de las Madres Agustinas, que había sido derrumbado 5 años antes, en 1915. Y bueno, vemos también la calle Bretón de los Herreros y vemos también al fondo, aunque bueno, a veces, el trazado de esa vía férrea que hemos hablado antes. Bueno, ¿dónde mejor manera que comenzar nuestro recorrido? Pues que con la calle Portales. Vemos pues más o menos la estampa, la reconoceríamos rápidamente. Vemos el Palacio de los Chapiteles, que hemos de anotar que en el año 1920 ya no tendría los chapiteles, que habían sido retirados en el año 1902. Vemos, pues bueno, cómo todavía perviven algunas casas de siglos anteriores, que ahora mismo ya no tenemos, y vemos desde luego que siguen sin importancia las 2 torres gemelas, gemelas, que son casas gemelas, pues no son gemelas, de la Redonda, y bueno, al fondo si acercaríamos, pues terminaríamos viendo pues la tabacalera, y bueno, así que bueno, nos vamos a sumergir un poco en esa calle. Bueno, tenemos pues que acaba de abrirse la calle Juan Ló, terminó de abrirse, que ha sido el ayuntamiento antiguo, ha sido demolido en el año 1915, pero todavía nos quedan en pie casas como por ejemplo la Casa de los Medallones, que la podemos ver en la foto a la derecha. Se está construyendo la vistosa casa que hace esquina con la Redonda, que fue diseñada por Agustín Cadarso y que bueno, es uno de los edificios más emblemáticos de la propia calle y que fue construido en ese solar que ha dejado el Portalón, el antiguo ayuntamiento. También se empiezan a reedificar diferentes casas y bueno, diferentes edificios. Que bueno, ahí pues, nos podemos hacer una idea cómo sería esa parte derecha de la calle Portales pues, en la década de 1920. Ahora nos iremos un poco más adelante y giraremos la vista atrás. Veremos de nuevo, como hemos dicho, el Palacio de los Chapiteles, que hemos de señalar que ya no tendrá los chapiteles. Vemos construida también ya la casa del Ateneo. Vemos, bueno, nos llama la atención, como hemos dicho, pues la importancia de lo que es bueno, la imprenta moderna, que es una de las más importantes de la ciudad. Y bueno, pues podemos ver cómo era un poco ese ambiente del principio del siglo, pues tanto en la calle, que ya bueno, la fotografía sí que, como he dicho, pues en los años 20 pues tampoco es que haya demasiadas. Y bueno, pero sí que es cierto que conocemos la existencia de postales y de otros elementos desde principios del año 1900, 1905, hay más. Y bueno, pues podemos señalar. Pues más o menos vemos cómo sería la calle Portales. Seguiremos un poco más arriba, nos pondremos en lo que hoy es la plaza de San Agustín, como he dicho, en ese solar que queda al derribo del convento de las Madres Agustinas, y nos encontraremos con la tabacalera, que es bueno, la industria más importante, que se la debemos a un importante riojano como fue don Prásides Mateo Sagasta. Que bueno, que tiene que la Nochevieja de 1920 a 1921 es el lugar donde se encierran las empleadas de la tabacalera para reclamar sus derechos como trabajadoras que eran frente a las nuevas personas que estaban intentando entrar a la industria. Y bueno, pues ellas nos dicen eso, que querían defender sus puestos de trabajo. Este edificio, pues como muchos sabremos, está construido
en lo que era el antiguo convento de la Merced, uno de los edificios más importantes. Y que bueno, que fue una de las más importantes industrias, que estaba justo enclavada en el centro de Logroño. Pues vamos, es un edificio bastante importante y que daba mucho trabajo, porque como he dicho, pues trabajaban muchas personas de de Logroño, y hemos de señalar que era la única tabacalera sin puerto de mar, la única tabacalera que estaba construida en interior, que, bueno, es una cosa que hemos de destacar. Ahí vemos una fotografía de la Que no es la única. No, Sevilla, siempre está Sevilla. Me refiero a que las mejores entradas son de ahí de Arbelda. Bueno, las preguntas, eso las hacemos al final para no alargarnos. Bueno, en 1927 también tenemos una reforma de otro importante y destacado edificio, como fue la Gota de Leche, que había sido construido unos años antes para acoger los servicios de higiene. Que, bueno, antes de 1927 este edificio pues plantearía más o menos pues esta forma, que si nos fijamos tampoco pues, podría ser la que tiene ahora, pues no. ¿Por qué? Porque en esta reforma de 1927 Fermín Álamo añade un piso más que hacía falta, se había quedado pequeño. Y bueno, pues en esa reconstrucción lo que hace este arquitecto, pues respeta completamente el estilo historicista que ha tenido, alarga esa ventana central, pero mantiene lo que es perfectamente la estructura de lo que es el propio edificio, como lo veríamos ahí. Vemos también, pues al fondo, la calle Bretón de los Herreros, con el edificio del Banco de España, que en ese momento se encontraba en lo que es la esquina entre María Teresa Gil de Garate y Bretón de los Herreros. En 1921 también desaparece de nuestro centro histórico la antigua prisión de la calle Barriocero, que bueno, había sido un edificio pues bastante importante, que bueno, que lo vemos ahí, pues un edificio del siglo XVI, que bueno, que en estos momentos ya está completamente arruinado y que bueno, para que ya no haya problemas deciden ordenar el derribo, aunque el dicho derribo no terminará hasta 1924. Saltaremos ahora fuera de las murallas y llegaremos hasta el cuartel de infantería. Cuartel de infantería, ¿qué efeméride tiene? Pues bueno, pues que se termina la ampliación del edificio. Ha habido una reforma de ese edificio original que fue terminado a finales del siglo XIX y bueno, pues se termina ampliando. En una ampliación que nos dejará también los jardines que tenía delante una especie de parque ahí, es hijo de esta restauración. Vemos bueno, que se trataba de un gran edificio que ahora mismo, bueno, que al final quedó, digamos, dentro de la ciudad, pero que en esos momentos se encontraba, como hemos visto en los planos, pues en pleno, digamos, ensanche urbanístico. Bueno, ¿qué es? Pues un edificio, pues eso, que cumplió cualquier requisito que tenía y que bueno, que se mantuvo en uso pues prácticamente pues hasta finales del siglo XX, un edificio que tuvo una larga vida. Vemos ahí una imagen también de lo que hemos comentado antes, de esos jardines, pues que bueno, daban una especie de vista de parque. Aquí creo que tengo un poquito más de eso. No dejamos el ámbito militar porque bueno, nos desplazamos hasta el antiguo hospital militar, que bueno, fue en realidad la inauguración tuvo lugar el 10 de abril de 1910. Una inauguración que sin embargo había sido a medias porque aún faltaban algunos pabellones de edificar. Pero en los años 1920 pues tendrá un importante hito histórico. ¿Por qué? Pues porque en el año 1923 se construye, ahora mismo que tenemos, un pabellón, se le deja únicamente para tratamiento de epidemias, como la gripe española que había habido, y también tendrá en 1924, llegarán las Hijas de la Caridad, que serán un poco las que se hagan cargo de este edificio. Bueno, pues un edificio que, como vemos, pues que también pues que tenía, es el actual Palacio de Justicia, para quien no lo conozca, que te contaba con un edificio central y varios pabellones. Para acoger la llegada de esta orden religiosa, junto a la capilla se construye un edificio para que ellos puedan recibir. Vemos también que estaba la Cruz Roja, como podemos ver ahí también un acto en 1920,
que además de lo que son los propios edificios, estaban conectados con diferentes pasarelas metálicas que permitían, pues, por ejemplo, la movilidad en un día de lluvia. Podías desplazar sin tener que mojar. Es un poco una curiosidad. Hemos dicho que, bueno, desde luego la vía férrea es un lugar importante para la ciudad de Logroño, porque, bueno, es un punto de llegada y es un punto de salida también de la ciudad. Y bueno, pues, ¿qué había ocurrido? Pues, bueno, como siempre, la ciudad va creciendo hacia el sur, porque hacia el norte tenemos el río. Entonces, como va creciendo hacia allí, pues, digamos que es lo primero que se encuentra en la propia barrera de la vía. Entonces, se construye hacia el otro lado y es necesario, pues, saltarla de alguna manera. ¿Cómo se salta? Digamos, bueno, pues en 1928 se inaugura una pasarela, que es la que estamos viendo en la imagen, junto al Cine Olimpia. Que, bueno, fue un punto de referencia de gente, pues, de un lado y de otro, pues, un punto de quedada, pues, un punto de encuentro, pues, bastante importante. Pero, sin embargo, esta es la segunda pasarela que había tenido Logroño para saltar la vía. Para conocer la anterior tendremos que bajar unos metros más abajo, hasta el cruce entre las actuales Vara de Rey y Gran Vía. Y nos encontraríamos con esta pasarela. Una pasarela metálica que, bueno, había sido encargada en la década anterior para poder saltar esa vía. Bueno, lo primero que se pide es hacer un paso subterráneo, aunque, bueno, se considera que es un demasiado gasto y se decide tirar por lo fácil y se encarga la construcción de esta pasarela. Sin embargo, pronto, pues, bueno, dicen que los escalones eran muy altos y que la propia estructura, pues, que no era de lo más estable. Entonces, a la gente parece que le da un poco de miedo pasar por ahí y que, bueno, que dicen que al final, al principio de la década de 1920, por esta pasarela únicamente pasaban los niños a jugar, a tirar piedras al tren, bueno, pues les podemos imaginar. Y, bueno, ya los vecinos que viven en el otro lado, pues, preocupados por no poder pasar el tren o por tener que arriesgarse a pasar por las vías, piden al ayuntamiento que dé una solución. Sin embargo, el ayuntamiento, pues, decide primero decir, bueno, vamos a arreglarla un poco, la arreglan un poco, pero no solucionan el problema. Y, bueno, en 1925 ya esta pasarela está completamente inservible y el ayuntamiento decide eliminarla. Bueno, vemos que es muy vistosa, y, bueno, y en 1926 nos dicen las fuentes que ya no existe. Ahí la vemos en una imagen, bueno, pues, desde luego una apariencia vistosa, grandilocuente tenía, aunque luego el servicio no era del todo el esperado, pero tenía una apariencia, pues, muy señalable. Volvemos un poco hacia atrás, volvemos hacia la estación de tren. ¿Por qué? Porque en el año 1929 se inaugura uno de los más importantes y destacados cines de Logroño, que es el que estamos viendo justo detrás de la estación, el Olimpia. El Olimpia, bueno, que es diseñado por Quintín Bello y se empiezan las obras en 1928 y terminan en 1929. Submarinos era la primera película que se proyecte en este nuevo cine. Y, bueno, en la fecha, para que recordar, es el 3 de octubre de 1929. Y, bueno, que es, pues, es uno de los más importantes cines que se da, pues, de lo que es la referencia. Como hemos dicho, bueno, tenemos las propias vías del tren que siguen siendo importantes, porque son, bueno, pues eso, pues un punto. Vemos también con la alegría con la que se cruzaban en aquellos momentos, que también nos puede hablar un poco de de la cantidad de trenes que había, porque había una hora punta en la que el tren podría venir, y, bueno, pues mientras, pues, sabemos que la gente, pues, pasaba tranquilamente. No había miedo a la muerte. Una estampa que, bueno, actualmente estaría, vamos, casi más que prohibida. Algunos, que ya empezamos a tener un poco más de edad que tú, hemos pasado la vía del tren, la actual. Sí. O sea, sin pasarelas y sin nada. No. Los trenes corrían tanto. También. Bueno, pues vemos un poco cómo sería, pues, la vía vista desde lo que es la actual calle Gran Vía, porque esto es desde lo alto de esa pasarela tan grandilocuente, tan vistosa que teníamos, ¿no? Unas vías que seguían recorriendo. Nos tenemos que dar un poquito la vuelta y nos acercamos a la Alhóndiga. La Alhóndiga, pues, fue un edificio que fue diseñado por Luis y Tomás en el siglo XIX, que es este que vemos aquí en primera plana
vuestra izquierda, que bueno, que recogía pues lo que eran los servicios que puede dar un edificio, pues bueno, como un gran pabellón industrial de la época. Pero bueno, en esta década de 1920, en concreto en 1924, junto a ella se inaugura la Casa de Socorro. La Casa de Socorro pues era uno de los primeros centros asistenciales que hubo en la ciudad. Veréis que falta la foto, porque en realidad una foto como tal de la fachada, yo por lo menos nítida no encuentro, porque en todas hay árboles. ¿No? Para quien lo sepa, bueno, un edificio pequeño de pues, una planta que, bueno, que recogía, digamos, lo que es pues, un consultorio médico, un ambulatorio. ¿Dónde dices que está eso? ¿Dices? Eso estaría en el hueco que queda entre Hacienda y el juzgado antiguo. Ahí está, que quedó un solar, pues ahí fue la primera casa de socorro, digamos que un centro asistencial, digamos, pues unas urgencias de... Pues, sí, yo creo que fue las primeras grandes urgencias ¿en Logroño? de la ciudad. Sí, un centro asistencial. Anda, que me cambié de sitio también. No, pues es un hito, porque en realidad es eso, es decir, pues, por ejemplo, nos hablan que cuando hay nevadas, pues esta casa, este lugar muchas veces se satura pues, por la cantidad de resbalones y de gente que acude a ella pues buscando pues, el auxilio que se podía. Entonces, bueno, pues, que, bueno, podemos destacarlo, ¿no? Bueno, que no tengamos esa... Podemos buscarlo porque hay imágenes donde se le ve, pero no es fácil verla porque los árboles estaban puestos de manera que hacían como un arco. Pues la foto es importante. Entonces queda lo que es ese hueco, un poco el origen de ese hueco, pues está ahí. Bueno, la calle Bretón de los Herreros, una calle que se la debemos a la desaparición de las murallas y a lo que eran ese antiguo cerco amurallado que es destruido para que la ciudad consiga avanzar. Hemos hablado antes del edificio del Banco de España, que bueno, pues que es anterior, pero era la sede en este momento de esta popular institución. Un edificio que, bueno, que luego en la década posterior albergará en su interior pues, las arcas de San Millán y diferentes tesoros, aparte pues, de los miles de pesetas reales que por allí pasarían. Y bueno, pues eso, pues está, la verdad que bueno, pues es un edificio también bastante interesante y a veces bastante desconocido. En 1924 desaparece la Plaza de la Verdura, que es esa que estamos viendo ahí. Había sido construida pues, como una pequeña plaza, donde pues, con diferentes puestos para pues, eso, verdura, fruta, para productos locales. En el hueco que habría dejado la iglesia de San Blas y San Salvador el Viejo, derribada en 1837 para ampliar las murallas. ¿Por qué la cierra el ayuntamiento en 1924? Pues porque le ha encargado a Fermín Álamo la construcción del mercado de abastos. Desmantelan todos esos puestos que estamos viendo en las fotografías, que pues era un mercado al aire libre, para construir un gran edificio con mucha más capacidad y que, bueno, estaría importante cerrar, porque, pues, lo que hemos dicho, un día de lluvia se podría ir a comprar sin necesidad de mojar. Nos acercamos quizás al corazón de Logroño, uno de los puntos de visita por excelencia, que es el Espolón. El Espolón que en esos años 1920 mantendría una estampa presidencial en el norte por este gran edificio. Este gran edificio es el antiguo Seminario Conciliar, antiguo colegio jesuita, que fue construido en el siglo XVI, aunque bueno, es un edificio, la verdad, históricamente muy interesante, porque ha tenido muchísimo... Una lástima verlo, que lo tiras. Una pena, desde luego, porque vamos, era una construcción pues, realmente señera, que hemos visto que en las fotos aéreas llamaba la atención por esa grandiosidad, pero aparte también llamaba la atención, digamos, a pie de calle, porque había cogido también el balcón de las cigarreras en la visita de Alfonso XIII en 1903, por ejemplo. O sea, es un edificio bastante señero, que bueno, pues que como digo, mantiene lo que es esta forma. Un espolón que por entonces aún tenía el kiosco, que desaparece en 1953, que bueno, acogía diferentes fiestas, bailes, acontecimientos militares, acontecimientos civiles, visitas de insignes personajes,
pues se reunían, digamos, era pues ese importante lugar, lo que decía kiosco de música también. ¿Qué más elementos teníamos junto a él? Pues teníamos 6 esculturas procedentes del Palacio Real de Madrid que representaban a 6 reyes de la historia de España que fueron derribadas en la década siguiente tras la proclamación de la República. Pero ahí podemos ver, bueno, hay que afinar un poco la vista, en el otro lado vemos un pedestal y vemos perfectamente una, y en este lado vemos perfectamente otra. Y vemos un poco, pues eso, pues una plaza, un jardín, pues un lugar de paseo, que era con el origen que se había creado este lugar. Seguimos viendo las casas del siglo XIX, porque aunque nos estamos centrando en los edificios importantes, las casas tampoco podemos dejarlas de lado. Vemos que son unas casas de una altura más o menos considerable, y bueno, que habían sido pues construidas sobre esos cimientos amurallados, sobre esas grandes murallas que ya, pues, como decimos, habían desaparecido. ¿Qué tenemos? Bueno, hemos dicho el kiosco, tenemos también la estatua del general Espartero, por supuesto, en otro pedestal, pero bueno. Y ahora vamos a girar el espolón hacia lo que es la zona este. ¿Me equivoco? ¿Qué tendríamos ahí? Pues tenemos una, pues quizás también de las estampas más bonitas de la ciudad, que eran 3 preciosos palacetes construidos en el siglo XIX por gente pues, que había acudido a América y bueno, pues había hecho dinero y vuelve a construir estas viviendas. Pues, Casas de indianos, eso es una manera de que traen lo que ellos han conocido. La primera que se construye, por supuesto, es la central, la que actualmente acoge el Palacio de la Presidencia, y las 2 laterales son construidas pues, por 2 parientes que quieren imitar la gesta de su familia y construyen 2 vistosos edificios. Pero, sin embargo, durante esta década de 1920, estos palacetes ya no son viviendas, sino que tenemos, bueno, el central sigue siendo todavía vivienda porque hasta el 29, 30, finales, al final ya porque cae enseguida el momento que el edificio de aquí, del 29, es declarado en ruina en la Diputación Provincial, que estaba aquí en la calle, entonces Villanueva, actual Rodríguez Paterna. Ese edificio cae en ruina y se decide que este edificio, que es una casa victoriana en realidad, sacada de Londres de la época, pues se construye aquí y se coloca, se decide que es el mejor lugar para colocar la Diputación Provincial. En el palacete que está a su izquierda, que es el que ahora mismo está derribado, pues es una clínica de un importante ginecólogo, el doctor Cospedal, reconocido en Madrid, reconocido en diferentes sitios, que decide adquirir este palacete para colocar pues, su clínica con los avances más importantes del momento. Vamos, una persona pues, de un gran reconocido, como digo, en los hospitales más importantes de Madrid. Y bueno, que la había adquirido a los descendientes de Andrés Isidro Bretón, que era el constructor del palacete. Nos vamos al palacete de la derecha. Tenemos pues quizás el alojamiento por excelencia del Logroño de esta época, junto con el Hotel Comercio y 4 más. Bueno, las pensiones y tal, sí. ahí no nos vamos a meter. No, pues eso es un mundo ya completamente aparte, pero como lugar de reunión, lugar de hospedaje, el Gran Hotel. Gran Hotel, que era Gran Hotel, que bueno, que era pues propiedad también de una familia que había adquirido este palacete a los descendientes de este importante indiano, vamos a llamarlo, en realidad es un indiano. Y bueno, que como digo, pues acudían pues, bueno, diferentes personalidades pues, que tendrían que desplazarse de Madrid o que vendrían incluso del extranjero a reunirse aquí en Logroño. Por ejemplo, pues se reunían aquí. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el edificio de Correos, pues el primer encuentro de las autoridades de Madrid, pues las autoridades postales y telegráficas se alojaron en este edificio y tuvieron allí las primeras reuniones para intentar que el ayuntamiento facilitase un solar para la construcción de un edificio postal, porque claro, hemos de imaginar que en estos momentos, en esta década de 1920, el edificio de San Agustín, como hemos dicho, no está construido. Y bueno, las dependencias de correos pues están por ahí dando vueltas de local en local, de piso en piso. Y bueno, pues se plantea que igual es el mejor momento, porque claro, Correos ha dado unos años antes una propuesta para edificar varias
casas correo, como las llamaba, en diferentes ciudades. Y bueno, Logroño pues decide sumarse a ella, aunque la inauguración será ya en la década de nuestra vida. Hemos comentado también antes que bueno, en esta década surgen importantes colegios. En 1927, el 8 de diciembre, se inaugura el Colegio Marista, que es el que vemos ahí, que sería el edificio principal, que es el que vemos ahí, que está muy parecido, pero que ha tenido sus cambios también, porque lo primero, lo que nos llama la atención es que, si nos ponemos desde el patio, desde adentro, vemos que tiene ahí un elemento que sobresale, que eso luego fue ampliado y fue colocado ahí al lado del colegio. Pero bueno, que en este día, el 8 de diciembre de 1927, vienen aquí los monjes maristas de un antiguo colegio que tenían pues por aquí en el casco antiguo, a este edificio que había sido diseñado por Agapito del Valle, uno de los más importantes arquitectos logroñeses del momento, y bueno, pues que se encuentra en pleno ensanche, tiene un gran campo a su alrededor, bueno, pues... Es que no había nada. No había nada, efectivamente, o sea, es el primer edificio, de hecho, que se construye hacia aquí, porque es ese ensanche que hemos hablado antes. Ni se le esperaba todo. Nada. La primera plaza de toros. Se habían trazado. No, pero estaba bastante más lejos. Sí, pero se habían trazado los planes de alineaciones precisamente hasta ahí, porque se había trazado hasta ahí y hasta ahí se había dejado. No le hacía falta más a la ciudad. Yo me maristas y por eso un poco. Ya somos dos. Claro, es que los hermanos cogieron precisamente ese espacio porque al estar fuera era mucho más barato. También es lógico, ¿no? Te vas 20 metros más allá y encuentras a mitad de precio. Bueno, pues tienes uno. Bueno, pues sí, pues un importante, como digo, pues un importante colegio. No dejamos el entorno educativo para referirnos, como no, al Instituto Sagasta, edificio que ahora mismo tenemos en plena reconstrucción, restauración, que bueno, que en este Logroño de 1920 ya era un importante lugar de referencia. ¿Por qué? Pues porque había sido erigido en el año 1900, coincidiendo justo con el cambio de siglo, para ser un centro de cultura, porque además de enseñanza contaba con un museo de reproducciones artísticas que había sido encargado por Amor Salvador en Madrid, para mostrar a esos alumnos cómo eran las grandes obras de arte. Partemos, claro, no podemos viajar, podemos llevarlas, pero claro, podemos pensar en esos momentos los alumnos pues no tenían tantas posibilidades de ver las obras originales. Entonces, pues era una manera de atraérselas y de que pudiesen verlas. Un edificio que también ha sufrido sus cambios desde 1920, porque claro, pues lo mismo que había ocurrido con Maristas, se aprovecha esa especie de espadaña para colocar el reloj en los años 40. Bueno, este museo además contaba con un museo de ciencias naturales, contaba con una riquísima decoración en muchas de sus salas, en yeso, pues un edificio pues también la verdad que muy interesante. Para mí es una pena que no hayan decidido recuperar mejor el edificio antiguo, ¿no? Sí. Hemos ido también al Sagasta, por ejemplo, ahora la biblioteca, a la que aludía antes, está la Escuela de Artes. Si la habéis visto ahora, es que claro, igual tiene un 10% de las obras. Sí, pero porque estas obras fueron tiradas al aire, al ser consideradas réplicas. Claro, pero es que hay las que se conservaron, claro, en Sagasta, no estaban ya en lo que hoy en día es la... Bueno, hoy en día no es la... no fue la biblioteca, que era el aula de dibujo, ¿no? Sino que estaban repartidas por ver el centro y bueno, tenía su encanto también encontrarte con un lago. Sí, es esto. Pues eso sí, que luego fueron restauradas, porque claro, al ser tiradas al Ebro, pues los alumnos de la Escuela de Artes, pues que aunque eran réplicas, también tenían su importancia, porque al cabo también era un arte, porque tenía que reproducir la obra original, pues por fotografías, por dibujos, por lo que sería, porque claro, no de pensar que el artista del siglo XIX no se recorrió Europa o el mundo visitando esto. También tenemos las escaleras centrales, las antiguas escaleras y el antiguo lucernario, que ya vamos a volver a poner. Pero, como vemos, pues con unas yeserías, con una decoración pues muy significativa. 1925 se inaugura el edificio de la Escuela de Artes, el actual ESDI, uno de los edificios más importantes y que acogió en ese Logroño de 1925 la visita real
de Alfonso XIII, que acudió a visitar una de las primeras muestras que se hicieron en este edificio durante esta visita. Bien, también enfrente hemos de señalar, como hemos hablado antes, el cuartel de Alfonso XII, que seguiría manteniéndose en uso, que, bueno, pues siendo también un importante lugar militar para este Logroño de 1920, que, como hemos visto, tenía pues, varios edificios. Damos un pequeño vuelo, nos bajamos al Puente de Piedra. Puente de Piedra que sería este puente de piedra el que verían los logroñeses de 1920. ¿Por qué digo este? Pues porque este puente había sido reconstruido anteriormente tras una riada, ya a finales del siglo XIX. Un puente que en 1918 es ampliado al no tener suficiente espacio para las aceras, colocándole toda esa parte voladita que vemos ahí recién hecha. Un Logroño que tampoco ha cambiado demasiado porque seguimos viendo esa estampa de las 4 torres de las iglesias, esa imagen de las antiguas casas, que bueno, que algunas de ellas esas sí que han variado bastante y han cambiado, pero pues un entorno que aún así seguimos reconociendo pues con bastante facilidad. El Puente de Hierro también pues hemos hablado, pues bueno, pues es también hijo del siglo XIX, porque bueno, pues es eso, es una construcción que se realizó para dar un servicio, para dar una continuidad a esa calle Sagasta que había sido diseñada en el siglo XIX y que también hemos de señalar que es un punto importantísimo de acceso, porque nos comunica directamente con la estación de ferrocarril. De acceso y de ligoteo, ya que ha sacado los dos puentes, eso me tenía contado mi abuelo, que cuando él era, bueno, cuando su padre era muy joven, con Pepe Blanco, alguna de estas tropelías que voy a contar, durante el verano, que era un poquito, pues el tiempo acompañaba un poquito más, los chicos y las chicas ahí dando vueltas a los dos puentes, a ver si se veían, si se encontraban, si no, si había